Buenas noches. Hoy vamos a comenzar una serie que va a durar 3 años. No se asusten. Hemos pensado tratar sobre los evangelios. Y estos son muchos capítulos entre los 4 evangelios, ¿no? Ahora, al comenzar este estudio, este análisis, no podemos profundizarlo mucho en detalles, es apasionante leer un poco la introducción, los antecedentes de los evangelios en cuanto a ese tiempo de silencio, desde Malaquías hasta Mateo, más de 400 años, uno se encuentra con el Nuevo Testamento. Y al leer Mateo, precisamente, es como una explicación de las profecías del Antiguo Testamento, de muchas de ellas. Y justamente al leer, sabiendo Mateo, al leer las profecías del Antiguo Testamento, vemos clarificado el propósito de Dios. Es interesantísimo ese sentido. Claro, cuando uno comienza a estudiar Mateo, está en el Nuevo Testamento. Tendríamos que hacer una introducción al Nuevo Testamento diferenciándolo del Antiguo Testamento, aunque eso todos lo sabemos. Arranca con, prácticamente menos Juan, que es más teológico, arranca con el nacimiento del Señor Jesús. Y luego las cartas, la historia de la iglesia en los Hechos y las cartas de los apóstoles. Pero también, específicamente, tendríamos una introducción a los evangelios, a los 4 evangelios. Y también específicamente afinando un poco a Mateo mismo. Eso nos llevaría mucho tiempo. Vamos a ir, yo pienso adelantar algunas cositas en el sitio de este grupo, para que podamos leer algunas cosas que son interesantes en cuanto a detalles, ¿no? Vamos a leer el capítulo 1, pero como el primer capítulo, el capítulo 1 lleva 17 versículos sobre la genealogía del Señor Jesús, voy a leer solamente los pasajes, los versículos que hablan de las divisiones de esta genealogía, que luego la explica el versículo 17. Dice así Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Luego encontramos en el versículo 6 que dice, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 11, después explicaríamos por qué vamos a leer este versículo 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Y luego terminaríamos con el versículo 16. Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, también son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Un pequeño detalle en cuanto a esta genealogía diferente, por supuesto, a la que existe en Lucas. Esta genealogía, al ser Mateo un evangelio mesiánico, que quiere mostrarnos y nos muestra a Jesucristo como el Mesías prometido, apunta más que nada justamente a ese Mesías rey. Y para eso está justamente esta genealogía que atraviesa todos los reinados, todos los liderazgos del Antiguo Testamento. Y decíamos precisamente que tiene que existir esta descendencia de parte del Señor para ser heredero del trono de David, como dice la palabra. Eso ocurrirá en el milenio, ¿verdad? Pero igualmente hubo antecedentes en cuanto a su reconocimiento como rey. Recuerdan, hizo la entrada triunfal en Jerusalén, cómo aclamaba la gente. Mateo es diferente a los demás precisamente por eso, porque apunta a dar luz sobre las profecías del Antiguo Testamento. Por eso está dirigido especialmente al pueblo judío. Luego vendría Marcos, que es un evangelio más sencillo, diríamos, más sencillo de entender, más descriptivo de
de las historias del Señor Jesús, que apunta a mostrar al Señor Jesús como siervo. Y se piensa que justamente este evangelio apuntaba a las mentes y corazones de los romanos. Luego aparece Lucas, que presenta a Jesucristo como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto, y está escrito para los griegos, que sabemos por las cartas de Pablo esa visión que tenían ellos, por supuesto distorsionada en cuanto al ser humano. Y por último, aunque estos tres primeros se les llama sinópticos porque podemos leerlos, hay un libro que los pone paralelamente en tres columnas y va tocando los hechos históricos, son muy similares en cuanto a la parte cronológica, Mateo, Marcos y Lucas, mientras que Juan no. Juan es más teológico, toma temas sueltos, diálogos, enseñanzas, es una gran diferencia. Y allí lo muestra como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es interesante este detalle que encontré sobre el dicho de un estudioso de la palabra de Dios, el doctor Van Dyke. Dice, 4 testigos aparecen ante un juez para hacer una declaración, es una ilustración. Van a hacer una relación de algún suceso y cada uno de ellos relata exactamente la misma historia, casi con las mismas palabras. El juez probablemente llegaría a la conclusión de que el único hecho que resulta evidente y fuera de toda duda era que se habían puesto de acuerdo para contar lo mismo. Y no que su testimonio fuera particularmente valioso desde el punto de vista de cada uno. En cambio, si cada testigo relatase lo que vio, tal como lo vio, en ese caso su testimonio sería aceptable. Y cuando leemos los 4 evangelios, ¿no es eso justamente lo que encontramos? Los 4 hombres relatan la historia de un modo característico en cada caso. Aquí vemos por qué hay 4 evangelios, ¿no es cierto? Son 4 formas de dar testimonio del Señor, como hemos dicho al principio, de esta manera. El Evangelio según San Mateo sirve de enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por tanto, contiene una larga serie de referencias proféticas que vinculan a la figura central del Nuevo Testamento al Señor Jesucristo como el Mesías anunciado y profetizado desde la antigüedad. Las referencias a la profecía son constantes. De los 28 capítulos que tiene Mateo, 26 hacen referencias abundantes a pasajes del Antiguo Testamento. Hay 2 capítulos, el 24 y el 28, que los recordamos bien. El 24 es proféticamente escatológico, apunta al futuro. Los otros que hablábamos recién apuntan al pasado. Y también el capítulo 28, donde el Señor se despide de sus discípulos y le da la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. O sea que el 24 y el 28 apuntan al futuro, mientras que los demás dan cuenta del porqué de las profecías del Antiguo Testamento. El Evangelio según San Mateo, como habíamos dicho, es el Evangelio que tiene una orientación hacia el pasado. Y justamente el Evangelio tiene una orientación hacia el futuro también por estos 2 capítulos. De forma especial, en estos capítulos, el pensamiento del Evangelio, no hay duda que es un hebreo el que describe por el alto contenido de figuras hebreas y pensamientos semitas que aparecen en él. Algunos sostienen que el Evangelio en griego ha sido una copia o traducción del Evangelio escrito en arameo. A veces esto no se puede sostener más que aceptar como una idea, una propuesta. Pero no hay duda, y esto es interesante, que la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son hebreos, están escritos en hebreo. Se hablaba, por supuesto, el arameo, pero justamente eran hebreos que pensaban en hebreo y escribían en griego. Estaban inmersos en la cultura, no escribieron en latín, aunque era la cultura el idioma del imperio, pero sí sabemos que culturalmente, si bien Roma capturó, conquistó militarmente a Grecia y a todo el Peloponeso, sin embargo, la cultura griega absorbió la cultura romana, por eso se conoce mucho más ella y su mitología que la primera. Y justamente, como decíamos, el final del Evangelio tiene un propósito de hacer discípulos.
El autor del Evangelio, no hay duda que es Mateo, utiliza la expresión reino de los cielos. Es el único que utiliza la expresión reino de los cielos. Y más común en otros evangelios hablar del reino de Dios. El reino de los cielos, para marcar esa diferencia que es muy sencilla, significa el gobierno mesiánico de Jesucristo, el Hijo de David, en este mundo. O sea, está hablando del milenio. Cuando Cristo venga a reinar durante 1000 años con su iglesia sobre la tierra. Porque es el dominio de los cielos sobre la tierra, donde todo lo humano terminará, donde, como hemos estudiado cuando estudiábamos Apocalipsis en los últimos capítulos, cómo el Señor elimina el poder gentil, humano, satánico también del anticristo y establece su reino. Porque es el dominio de los cielos sobre la tierra, a diferencia del reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios, que habla nosotros evangelios, es el reino universal. Es Dios manifestado, aunque fue, como decíamos, con distinto enfoque, a los romanos, a los griegos y al mundo entero, con un mensaje de salvación. Y en ese reino entran solamente aquellos que han creído en Jesucristo. Se entra por el nuevo nacimiento. O sea que el reino de los cielos es cuando Cristo venga a reinar sobre la tierra. Y el reino de Dios es lo que estamos viviendo ahora. Ese reino invisible, pero lo estamos experimentando porque es la comunión que tenemos con Dios. La palabra traducida al griego está en plural en el original, como corresponde al pensamiento hebreo de los distintos niveles de los cielos. O sea, el cielo de las nubes, el cielo estelar del universo, de los planetas, y el cielo, el seno de Dios. Hay un notable énfasis en la ley, en todo Mateo, y referencia a la comisión de las ovejas de la casa de Israel. El único evangelio se llama Ciudad Santa Jerusalén. Son pequeños detalles, pequeñas perlas, ¿no?, que encuentran los comentaristas. El autor es testigo presenciado de los acontecimientos descritos. Recordamos que hay un llamado del Señor Jesús a Leví, que era un recaudador de impuestos, y hay algo que a mí siempre me llamó la atención, y dejándolo todo, decidió. Dejándole todo, decidió. Es probable que tuviese un ayudante para encargar de las cuentas, las monedas y dar cuenta al Imperio Romano de las recaudaciones, pero se deshizo de su compromiso material por seguir a Cristo. Puso al Señor en primer lugar en su vida. Y evidentemente, creo que eso lo corona él como un evangelista. Dios lo elige para narrar a su pueblo. Uno de los, el evangelio más largo, extenso, pero también porque Mateo conocía el Antiguo Testamento. Yo creo que no tenemos acá el testimonio de Mateo, pero podría ser similar al de Pablo. Él habrá estudiado los pies de algún Gamaliel. Seguramente de niño aprovechó, como esos niños que van a la escuela bíblica y están ávidos del conocimiento, preguntan, inquieren. Y creo que Mateo habrá sido esto. Primero, tiene una gran memoria, porque Dios utiliza esos talentos y facultades, y además amor por el conocimiento de las Escrituras. No hay duda que Mateo fue el escritor. Es uno de los 12, elegido como discípulo también, luego también llamado Leví. Era judío, como se aprecia claramente con estos nombres, y era un publicano cuando fue llamado a seguir a Jesús. Posiblemente estaba al servicio de Herodes Antipas. Como publicano tenía que conocer el idioma griego y además el arameo, que se hablaba en la zona donde tenía su ocupación, que era Jerusalén. Tiene un conocimiento muy amplio del Antiguo Testamento, como decíamos, del hebreo y de la versión quizás griega de la Septuaginta. La tradición más antigua es unánime a enseñar a Mateo como autor del Evangelio. Los padres de la Iglesia, que se les llama, Orígenes, hace afirmaciones semejantes ya en el siglo II. Eusebio, al comienzo del siglo IV, cita a Mateo, que escribió el Evangelio en hebreo como provisión para sus compatriotas. Hay referencias abundantes y aparecen en los escritos de los patrísticos y a los padres de la Iglesia, incluido también el didaqueo, o sea, la doctrina de la Iglesia primitiva. Es difícil determinar cuándo y dónde, pero la caída de Jerusalén se anuncia como futura en el capítulo 24:2, que hablábamos de esa profecía que señala este capítulo, por lo que debe ser fechado anteriormente al año 60. Algunos piensan que este fue el primer evangelio que se escribió. Podría fecharse entre las décadas
del 50 y del 70. El propósito del Evangelio, como decíamos, está dirigido especialmente a los judíos. La razón era manifestar la realidad de que Cristo era el Mesías y responder a preguntas que los judíos se formulaban. ¿Era Jesús el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento? ¿Había resucitado realmente? Si era el Mesías, ¿por qué no establecía el reino? ¿Sería establecido el reino algún día? ¿Cómo se manifestaba el reino en el momento actual? Fíjense que cuando el Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén, el pueblo estaba deseoso, lo reconocía como rey. Hasta el final, en la cruz, el malhechor lo reconoce como el rey de un reino que no habría de perecer. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre también sabría algo acerca de las profecías y habrá escuchado en su niñez, su juventud, o esos 3 años del ministerio del Señor, lo que el Señor estaba enseñando. Puede dividirse para este estudio en 3 partes, aunque no lo vamos a tratar específicamente. La profecía mesiánica general del Evangelio, la profecía sobre la cruz, que aparece específicamente aquí en el Salmo 22, Isaías 53 y algunos pasajes más, y las profecías futuras, como decíamos, el capítulo 24 y 28. En cuanto a volver al linaje, es importante señalar que si decimos que este Evangelio habla del Mesías prometido, el rey de los judíos, tiene que tener linaje real. Por eso, la genealogía que aparece aquí en Mateo señala esto. La simiente de Abraham, las promesas de Abraham que tuvo Abraham, no solamente para el pueblo de Israel. Recordemos esto, que el pueblo de Israel no recordó todas las palabras de Dios, que están escritas en el Talmud, que él iba a ser de bendición para todos los pueblos de la tierra. Los judíos se quedaron en esa postura muy particular de no expander el mensaje de Dios. Ni siquiera expander el mensaje del Antiguo Testamento, porque no son predicadores del judaísmo. A ellos justamente no les interesa, primeramente, que no hay conversiones. Y es muy difícil llegar a ser un judío, a pesar de que deberían pasarse por ciertos ritos. Tiene que haber ascendencia, especialmente de la madre. Y aún así, no es aceptado. Los judíos son por descendencia de raza, de genealogía, de sangre, ¿no es cierto? Pero la bendición se cumple en que es la simiente de Abraham, como dice en Gálatas capítulo 3. Yo voy a dejar ese apunte para que ustedes sondeen los versículos de todo esto que estamos diciendo, que es lo que da fuerza y luz, ¿no es cierto?, a estas palabras. La bendición universal de todas las naciones se cumpliría en la descendencia de Abraham, como decíamos. También desciende de Jacob. El Mesías sería descendiente de Jacob, según el número 24. Él es la estrella de una clara alusión a Cristo, en Apocalipsis 22, 16. Y también descendiente de Judá, de la tribu. La promesa de Judá en Génesis 49, el Mesías sería de la tribu de Judá, y la referencia en Apocalipsis es clara en Apocalipsis 5, versículo 1. Descendiente de David, y ahí está la esencia del reinado. El pacto davídico en 2 Samuel capítulo 7, el Mesías tenía que venir de la descendencia de David para establecer el reino. Dios juró a David este hecho. La confirmación profética de Jeremías 23, la gloria del reino mesiánico, Isaías 11, y la eternidad del reino, Isaías 9. El problema de la línea sucesoria del trono por medio de José parece sorprendente. Fíjense que está José, que no es el padre biológico del Señor Jesús. Pero justamente, María no tenía esa ascendencia. Si bien la ascendencia, la genealogía que marca Lucas, nos remite hasta Adán. Es interesante, tomando un concepto aparte, ¿no?, que bien se puede calcular la antigüedad de la humanidad a través de la genealogía, aún poniendo como generaciones números muy grandes, que podían ser usados como en la antigüedad, que no eran 25 años como ahora, quizás podían ser 50 o 60 o menos, pero podrían estar por allí. Pero eso remarca la antigüedad, precisamente, aunque nosotros no lo establecemos como una norma, simplemente como algo que evidentemente es contrario a esa corriente evolucionista que existe, sin fundamento, teoría sin demostración. Y aquí sí voy a hacer un paréntesis, hermano, porque me interesa.
Eso yo lo discutía en la universidad. Y es que yo le dije a un profesor de biología que siempre sacan los temas, ¿no? Que iba a hablar de la creación, de la teoría de la creación. Entonces él, sabiendo lo que yo hablaba, sin embargo, delante de todo dijo, ¿qué es eso? Bueno, la teoría bíblica, la enseñanza bíblica sea que el hombre fue creado por Dios. Bueno, pero eso es un mito. No es un mito. Porque Jesucristo habló de Adán, y le digo otro que aparentemente los evolucionistas consideran un mito, es Jonás, Noé y el arca, y Jonás que fue tragado por un gran pez. Sin embargo, el Señor Jesús refirió esos 3 episodios históricos de la humanidad a su misma persona. Que no vamos a entrar en detalle como lo señaló el Señor, ¿no es cierto? Y en el caso de Jeconías, ahí en el versículo 11, había recaído una maldición sobre él. Y está en Jeremías 22. Le dedican bastante versículos, del 24 al 30, pero justamente no se cuenta a él, porque él no tenía, fue despojado de toda la realeza, fue despojado de toda la descendencia real. Ninguno de su descendencia se sentaría en el trono de David. La profecía sobre el final de la sucesión está en Ezequiel 21 y la realidad cumplida en Oseas capítulo 3. La solución divina al problema por la niña de María, que está en Lucas, los derechos al trono lo recibe humanamente por la adopción de José. La niña de José es la niña real, el derecho al trono, lo que hemos leído, Mateo 1, del 1 al 17. Y la niña de María, la niña de encarnación, porque era Dios hecho hombre, mientras tanto eso tenía que conjugarse, la tenemos en Lucas capítulo 3, versos 23 al 28. El nacimiento del Señor sí es lo que vamos a leer ahora, que es la segunda parte del capítulo, que dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, acá marca la descendencia, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es de ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos ahí en Isaías capítulo 7. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. A José lo tenemos abandonado. A José lo tenemos abandonado. Y Dios nunca lo abandonó. Más aún, fíjense hermanos que cuando leemos de esto, como era justo, y a mí automáticamente mi mente remonta a Job, un hombre recto delante de Dios y de los hombres. Y él seguramente era recto delante de Dios y de los hombres también. Y fíjense que cualquier otro judío, con todo su derecho legal de jurisprudencia judía, podría haberla repudiado, y porque evidentemente podía haber sospechado que esa concepción había sido de un hombre. Pero Dios tiene el cuidado maravilloso de acercarse en sueño a él. Muy pocas veces Dios se acerca en sueño a sus siervos, pero se ha acercado en situaciones muy importantes. Y esta es una de las más importantes. Y vemos que él estaba comprometido ya, porque dice que, aquí dice, José María era un justo y no quería infamarla porque estaba desposado con María. El desposorio judío era prácticamente un matrimonio. O sea, la infidelidad o la ruptura tenía que ser muy explicada. El repudio tiene que ser muy explicado, aún en lo que podemos considerar un noviazgo, que no era un noviazgo, era un compromiso ya familiar previo al matrimonio, que siguiendo ciertas reglas se daría en el futuro. Pero sin embargo, esto aceleró justamente para que no quiso dejarla secretamente y la recibió en su casa. Justamente acá tenemos conjugadas
las dos fuentes que decíamos en cuanto a la descendencia del Señor Jesús. La descendencia real era un príncipe, y todavía estamos hablando del traspaso de un reinado a una diferente persona en el mundo, de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Pero aquí justamente esto es algo que es eterno, fue maravillosamente provisto por Dios de la eternidad y por la eternidad, porque el propósito del Señor vino para salvar a la humanidad. Y es importante la referencia que Mateo hace por su conocimiento del Antiguo Testamento. Y toma las palabras del ángel, evidentemente es revelación del Espíritu Santo, él no estaba allí para escucharlo, ni estuvo en el sueño de José, y tampoco José se lo contó, seguramente. Simplemente el Espíritu Santo, el mismo que engendró al Señor Jesús, le dio esta historia maravillosa y detallada. Y le hizo recordar que por medio del ángel que dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es un versículo bien evangelístico, bien evangelístico. Y fíjense, hermanos, que aunque no lo dice, no está referido a su pueblo solamente, el pueblo de Israel, porque el Señor es salvador de toda la humanidad, en la voluntad de aquellos que quieren recibirlo. No es salvador solamente de los judíos, que quizás fueron los menos, aunque la iglesia primitiva estaba formada por la mayoría de ellos, pero hoy día sabemos el rechazo que ellos tienen a la figura del Mesías. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a su hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué extraña esta profecía en el tiempo de Isaías. Una virgen dará a luz un niño. ¿De dónde sale eso? ¿Qué fantasía es esa del profeta? Pero justamente el detalle que aclara la presencia de Dios en esa concepción. Dice, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Una realidad, no es un título, es una experiencia. Dios vino a estar a este mundo. Dios manifestó su amor para con nosotros en la persona del Señor Jesús. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Era ya su mujer. Pero no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es un texto muy interesante, porque esto descarta la posibilidad de que el embarazo de María podía llegar a ser de José, si al enterarse que ella estaba concebiendo en su vientre una nueva criatura, él hubiese tenido relaciones. Los tiempos se sumarían, se superpondrían y siempre estaría la duda. Él no tuvo relaciones con ella hasta tanto nació en ser. Por eso, en la palabra de Dios, cosa que no es aceptada por la iglesia popular, el Señor Jesús tuvo hermanos. Y aparecen, justamente son los que menos creían en su ministerio porque lo conocían. Era un poco nadie profeta en su tierra, ¿no? Y hasta hablaban no a favor de él, sus propios hermanos. Pero el Señor Jesús se destacó en la humanidad, en el mundo. Se desprendió de su familia. A veces pareciera que el capítulo 4, el capítulo 2 de Juan, fue un poquito, el Señor un poquito frío con María en la boda de Caná. Pero no es así. Él tuvo que marcar bien la diferencia. ¿Qué tienes conmigo, mujer? O sea, cuando nosotros leemos el canto de María, el Magnífica, está allí en Lucas, vemos que hay una expresión que los católicos no reconocen. Dios mi Salvador. Ella también necesitaba un Salvador. Era una mujer piadosa. No había una mujer que no tuviese pecado para ser concebida por el Espíritu Santo. Pero al igual que José, era justa, pía, pura, virgen. Pero aparte, virgen del corazón, de la mente, no solamente de su organismo. Y qué cosa maravillosa, cómo el Señor le dice algo muy importante a María allí en Juan capítulo 2. Aún no ha llegado mi hora.
Y vemos que María, en la historia del Señor Jesús, podemos decir que se proyecta hasta la cruz. Es ahora de donde ella aparece. Aparece para que el Señor le encomiende a Juan, y a Juan le encomienda a María. Esa fue la hora donde ella tuvo algo que ver con Jesús después de haberle dado a luz y tenerlo 30 años en su hogar, viendo ya de los 12 años lo que el Señor Jesús era para con su sabiduría delante de los hombres. Es muy vasto el capítulo y es muy vasto Mateo. Nos va a llevar mucho tiempo, 28 semanas, y con algunas vacaciones que vamos a tener e intervalos de algunas reuniones especiales, nos va a llevar un tiempo. Dios bendiga su palabra y sigamos orando y leyendo. Todos tienen una lectura devocional diaria. Sumemos un capítulo por día de Mateo para ir conociendo este maravilloso relato de Dios con nosotros. Dios bendiga su palabra.